Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Un coronel del ejército estadounidense que juró lealtad al presidente ilegítimo Joseph Biden en 2021 ahora está arrepentido y pide a los líderes de White Hat que perdonen su indiscreción, dijo a Real Row News una fuente de la oficina del general Eric Smith. Comenzamos. Los sombreros negros de Biden cambian de bando. El 17 de mayo, el coronel Ryan Kendall, comandante de la 12ª Brigada de Aviación, Katterbach-Kaserne, Alemania, envió una carta escrita a mano al general Smith expresando su pesar por reconocer la legitimidad de Biden y apoyar lo que ahora llama un dominio ilegal. Kendall, quien se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en 1999 y luego sirvió en Irak y Afganistán, escribió que el fallecido Lloyd Austin y Mark Milley lo habían presionado e intimidado para que llamara a Trump insurreccional y le ordenara que se asegurara de que sus subordinados entendieran que Biden había ganado las elecciones de 2020 de manera justa. Sus órdenes más recientes, continuó, lo convencieron firmemente de que el régimen de Biden estaba reuniendo leales para una futura guerra contra los ciudadanos estadounidenses. Kendall escribió que la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks había emitido recientemente órdenes inmorales e inconstitucionales que no podía obedecer en conciencia. Incluyeron la frase contra todos los enemigos, nacionales y extranjeros, y le ordenaron que instituyera regímenes de entrenamiento que implicaran el despliegue de helicópteros de ataque en entornos urbanos densamente poblados. Recuerden, el presidente Biden es el comandante en jefe y nos preparamos para diversas situaciones. Podrían ser llamados a Estados Unidos en cualquier momento, dijo Hicks en sus órdenes. En su carta al general Smith, el coronel Kendall lamentó su error de juicio y dijo que había compartido las órdenes de Hicks con el personal superior y los pilotos en estado de vuelo activo, informándoles que abandonaba su apoyo a la administración Biden y, en cambio, respaldaba al comandante legal en jefe, Donald Trump, y los comandantes militares que había sancionado para drenar el pantano. La correspondencia de Kendall tenía notas a pie de página con las firmas de otros 35 oficiales, incluido el comandante del 1er Batallón y 3er Regimiento de Aviación, Jeffrey Meinders. Mi futuro está en sus manos y en las del presidente Trump. Lamento profundamente haber descuidado mi juramento. Yo, esta instalación militar y sus activos estamos a su disposición, cerró Kendall la carta. Nuestra fuente dijo, la implicación es tan clara como la nariz en tu cara. Están planeando robar las elecciones, y Hicks está ordenando ilegalmente a los sombreros negros, militares leales a Biden y Obama del régimen, que se preparen para un ataque contra los patriotas. Y sombreros blancos que trabajarán para bloquear la toma de posesión de Biden. En el pasado, el coronel Kendall tomó malas decisiones, pero el general Smith siente que merece una segunda oportunidad. No sé si Trump ha sido informado. Para terminar, nuestra fuente dijo que el general Smith sopesa cuidadosamente las prodigiosas amenazas del Estado profundo, incluso si algunas son quimeras o locura. Si llevan la guerra a las calles, obtendrán una guerra que no podrán imaginar, dijo. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.